hermanos, por favor, para darme cuenta cuando ya lo hayan localizado. Salmo 46. Versículos del 1 al 3. Pueden buscarlo en su ¿cómo se llama? En su celular, la Biblia electrónica. Si no lo tienen en la Biblia física, en la Biblia electrónica. Pero conforme lo vayan encontrando, pónganse de pie y vamos a volver a leer los versículos del 1 al 3 del Salmo, ¿qué? 43. 46, discúlpenme. ¿Ya lo encontraron? Bueno, a la cuenta de 3 lo leemos. 1, 2, 3. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Amén, hermanos. Tomen asiento, por favor. Tomen asiento. 3 versículos, ¿sí? Del Salmo, ¿qué? 46. Bueno, yo quisiera comenzar diciéndoles, hermanos, un terremoto es un temblor o sacudimiento brusco de una superficie. Un terremoto se causa por el desplazamiento de ¿qué? O el acomodamiento de las capas subterráneas. El lugar donde se origina, hermanos, se le conoce como ¿qué? Como epicentro, hermanos, se le conoce como ¿qué? Como epicentro, ¿sí? Los terremotos dejan pérdidas materiales, pérdidas humanas, pérdidas emocionales. En la vida, hermanos, que nosotros vivimos aquí en este lugar, hay también sacudimientos, hay también terremotos inevitables. Este salmo nos habla de los terremotos de la vida. Consideremos los terremotos de la vida, por los cuales muchas veces atravesamos. Esta mañana tenemos que hacernos 3 preguntas, hermanos, y queremos responderlas. No solamente hacernos las preguntas, sino responderlas. No sé si vamos a hacer 3 preguntas y dar respuesta a estas. La primera pregunta es: ¿qué desatan los terremotos en la vida? En la vida de las personas. Número 1, ¿qué desatan los terremotos en la vida de quién? De las personas. Número 2, la segunda pregunta, ¿qué demanda? Y número 3, ¿qué denotan los terremotos en la vida? ¿Está bien? ¿Sí las están proyectando? Bueno, vamos a comenzar. ¿Cuál dijimos que es la primera pregunta que vamos a contestar? ¿Qué desatan los terremotos en la vida? ¿Sí? Desatan lo que alarma en la vida. ¿De dónde saco yo esa idea, hermanos? ¿De dónde saco yo la idea de que los terremotos desatan lo que alarma en nuestras vidas? ¿Sí? Del versículo 2, hermanos, que acabamos de leer. ¿Cómo dice el versículo 2? Desatan lo que alarma en nuestras vidas, ¿sí? Del versículo 2, hermanos, que acabamos de leer. ¿Cómo dice el versículo 2? No temeremos nunca, aunque la tierra sea, ¿qué? Removida. Entonces, hermanos, un terremoto es imprescindible, no lo podemos anticipar. Un terremoto podemos anticipar. Un terremoto es destructivo. Donde tiembla va a haber destrucción. Un terremoto también es caótico, va a provocar caos. La gente no va a saber qué hacer en medio de un terremoto. De la misma manera se producen terremotos en la superficie de la tierra, ¿verdad? Hermanos, que nos tambalean, que nos hacen a veces hasta dudar. El viernes, hermanos, estamos aquí estudiando el Evangelio de Juan y el viernes pues comentábamos una frase, hermanos, y la frase decía que la fe tiene que ser, y no la razón, sierva de qué, sierva de la fe. ¿Sí se entiende, hermanos, esa idea? La fe tiene que ser sierva de qué, de la razón, y no la razón sierva de la fe. ¿Qué pasa, hermanos, cuando nosotros experimentamos estos temblores en nuestras vidas? A veces nos olvidamos de qué, de la confianza, hermanos, que debemos de ejercer ¿en quién? En Dios. Pero es el Salmo 46, hermanos, el que nos ayuda a poder, hermanos, mantenernos firmes, hermanos, mantenernos sólidos en medio de qué, en medio de un terremoto, en medio de qué,
en medio de un terremoto, en medio de un temblor. Dice, por ejemplo, los terremotos que puede haber en nuestras vidas es un divorcio, una enfermedad, la muerte de alguien, un fracaso, el abandono. Dice, muchas veces un fracaso, el abandono. Dice, muchas veces me impresiona cuando me encuentro, ayer que fui a comprar pues lo de la despensa, hermanos, de toda la semana, de toda la quincena, la comida, siempre veo a un señor, y el señor no se ve tan grande, se ve como de unos 50 y tantos años. Y el señor, todas las quincenas que yo voy, está pidiendo dinero, está pidiendo limosna. Y yo procuro cada quincena darle algo y arrojarlo en la canastita, ¿no? Yo cuando escribía esto, el Señor está pasando por un temblor en su vida. Yo no sé si Él no preveyó para el futuro, yo no sé si hay abandono en su hogar, pero lo que sí sé es que Él está experimentando algo duro, algo tremendo, algo que le está causando un caos, hermanos, en su vida, ¿sí? Se puede ver, hermanos, que y eso, hermanos, es un temblor para nuestras vidas. No sé si algún día han experimentado la pérdida de un ser querido, pero creo que ese también es es un temblor, hermanos, muy doloroso para nuestras vidas. La pérdida, hermanos, nuevamente de un ser querido, te produce este tipo de temores. La depresión, hermanos, es no tener ganas de hablar, no tener ganas de levantarse, no querer contestar el teléfono, no querer comer, sentirse muy triste, a veces por una causa o a veces sin ningún motivo. Pero lo cierto es que estos son, o a veces sin ningún motivo, pero lo cierto es que estos son terremotos que llegan ¿a qué? Llegan a nuestras vidas. No debemos temer porque Dios es luz. Dios es luz cuando hay oscuridad. No debemos temer porque Dios es consuelo cuando hay dolor. No debemos temer cuando hay consuelo, cuando hay dolor. No debemos temer cuando hay caos, porque Dios es el orden que va a venir a ayudar en nuestra existencia. Un águila está volando mientras que debajo está temblando. Ningún águila se asusta por el temblor de la tierra temblando. Ningún águila se asusta por el temblor de la tierra, porque ante una situación así, el águila emplea remontar el vuelo, sube y el temblor queda debajo. Nosotros debemos de ser como el águila, aunque algo pretenda alarmarnos. ¿En dónde tiene que estar nuestra confianza, hermanos? En Dios, claro, ¿sí? Bueno, ese es el primer punto, el punto que, el inciso A, desatan lo que alarma en qué, en la vida. Y sí es cierto, ¿no? Los temblores alarman la vida de las personas, usando la palabra temblor, hermanos, en lugar de la palabra problemas, en lugar de la palabra ¿qué? Dificultades. Pero nuevamente, cuando tienes una dificultad, esto alarma ¿qué? Alarma la vida de cada uno de nosotros. El inciso B dice, hermanos, que los temblores desatan lo que asombra en la vida. Hermanos, que los temblores desatan lo que asombra en la vida. No solamente lo que alarma nuestras vidas, sino también lo que nos asombra. ¿De dónde saco yo ese punto, hermanos? Del versículo 2, dice el versículo 2, y se traspasen los montes al corazón ¿de qué? Del mar. Y se traspasen los del mar. Y se traspasen los montes ¿a dónde? Al corazón del mar. Mira, hermano, en la escritura hebrea, ¿quién sabe cuáles son los libros poéticos? ¿Sí? Ajá. Ok. En esa lectura, hermanos, poética, se utilizan muchas veces la palabra ¿qué? Los montes. El pueblo hebreo utiliza muchas veces ahí la palabra ¿qué? Montes. ¿Qué simboliza, hermanos, un monte para la filosofía, para el concepto de un monte simboliza ¿qué? Firmeza, hermanos. Un monte simboliza inamovilidad. Un monte simboliza, hermanos, que está firme en ese lugar y que no se va ¿qué? No se va a mover. Por eso, hermanos, cuando el salmista dice aquí en el versículo 2,
y se traspasen. Hablando el salmista, hermanos, está hablando de algo que asombra la vida de las personas de una manera tremenda. ¿Cómo puedes ver que un monte va a terminar en la qué? ¿En lo profundo de qué? En lo profundo del mar. Eso como que sería algo tremendo, ¿no? ¿Sí o no? Que un monte, hermanos, termine ¿dónde? En el mar, ¿sí? Entonces en el concepto, en el pensamiento hebreo, pues ¿eso qué? Eso es algo imposible. Hebreo, pues ¿eso qué? Eso es algo imposible. Un monte es algo estable. El judío pensaba que nada era más estable que un monte. Sin embargo, ver que un monte poco a poco se va desplazando hacia el mar impresiona a todos. Debemos confiar porque el terremoto jamás va a lograr perturbar la quietud de las estrellas. La quietud de las estrellas es ¿qué? Imperturbable. ¿Sí podrá, hermanos, afectar la caída de un monte en el fondo del mar la quietud que hay en las estrellas? No. ¿Estás confiando en quién? Tú estás confiando en Dios, ¿sí? Se puede estar, hermanos, derrumbando el monte, se puede estar deshaciendo el monte al lado tuyo, pero tu quietud, tu seguridad está en quién? Está en Dios. Tú te encuentras refugiado en ¿dónde? En la quietud de estas ¿qué? De estas. Punto número, el inciso B dice que lo que desatan, hermanos, los temblores en la vida de las personas, que es un asombro en la vida de cada uno de nosotros, ¿sí? El punto C, hermanos, o el tercer punto dice, desatan lo que asusta. El tercer punto dice, desatan lo que asusta también, ¿qué? La vida. Y eso, hermanos, yo lo saqué del versículo número 3. Dice, aunque bramen y se turben, ¿qué? Sus aguas. Dice el versículo 3. A ver si lo puede checar ahí, hermano. Salmo 46, 3. ¿Cómo dice? Versículo número 3. Dice, aunque bramen y se turben, ¿qué? Sus aguas. Dice el versículo 3. A ver si lo puede checar ahí, hermano. Salmo 46, 3. ¿Cómo dice? Aunque bramen. Ok. ¿Qué desatan los terremotos, hermanos? En el inciso C, desatan lo que asusta ¿qué? En la vida. Ese es otro punto. Dice, un terremoto puede hacer que el agua se agite, el agua del mar brame de una manera. Expresiones bramar y turben sus aguas nos comunican un cuadro de crisis. En nuestra vida van a venir las crisis. Ante la crisis debemos afirmarnos. Aunque el bramido del mar o las olas estén muy agitadas, no debemos de temer. Una inunda, se prueba el cimiento de nuestras vidas. Si nosotros tenemos incredulidad, la incredulidad es algo que no debemos de tolerar en nuestra existencia, ¿sí? Fíjese bien, hermano, se lo voy a repetir. Si nosotros tenemos incredulidad, ¿qué tenemos que hacer con esta? La incredulidad en nuestras vidas, ¿sí? ¿Eso qué va a hacer, hermanos, cuando nosotros tenemos incredulidad? ¿Qué ocurre en nuestras vidas? Nuestra confianza en quién? En Dios, ¿sí? ¿Están de acuerdo? ¿Sí? ¿Qué tienes que hacer cuando hay incredulidad en tu vida? ¿Sí? ¿Qué tienes que hacer cuando hay incredulidad en tu vida? Orar y desecharla, ¿no? Arrojarla fuera de tu vida, la que es la incredulidad. Un hombre o una mujer que camina con Dios llegará a su destino. Nada, absolutamente nada les va a detener. Les va a detener. Aunque bramen y se turben sus aguas, aunque los montes se desplacen al centro del mar, el Señor está con ¿quién? Está con ellos. Ellos van a llegar al plan, al propósito que Dios ha designado para sus vidas, ¿no? Entonces, hermanos, ahí hay 3 puntitos muy breves. Tratan lo que asusta en la vida de ¿qué? De las personas. Ahí los tenemos los 3, ¿sí los alcanzan a ver, hermanos? Desatan lo que alarma en ¿qué? En la vida, desatan lo que asombra en la vida y desatan lo que asusta ¿qué? En la vida de las personas.
Esto es lo que desatan los terremotos, hermanos. Un terremoto. ¿Pusieron atención? Sí, exactamente. Claro. Sí. Terremotos, hermanos, los hay en la vida de todas las personas, ¿no? Como decíamos en la introducción, hermanos, los terremotos no se pueden predecir. No sé si se han dado cuenta que cuando suena la alarma sísmica, hermanos, ya se experimentó el terremoto. Ya se experimentó el terremoto, ¿no? Antes de que la alarma sísmica suene, el terremoto ya se generó. Pero ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer nuevamente, hermanos, para poder atravesar por esos terremotos? Quietud, sí, tenemos que estar seguros, estar confiados. Quietud, sí, tenemos que estar seguros, estar confiados ¿en quién? En Dios, ¿no? Miren, el segundo punto, hermanos, ¿qué demandan los terremotos en la vida? En la vida nuestra, en la vida de las personas. Demandan la protección de Dios. ¿De dónde yo saqué ese punto? Del versículo 1, hermanos. ¿Dónde yo saqué ese punto? Del versículo 1, hermanos. Donde en el versículo 1 dice que Dios es nuestro ¿qué? Nuestro amparo, ¿sí? Demandan la protección de Dios. Dice, la construcción de la muralla china, hermanos, comenzó en el siglo III antes de Cristo, ¿sí? De Cristo, ¿sí? Ella es llamada muchas veces la octava maravilla del mundo, hermanos, ¿sí? La muralla china mide 2.400 kilómetros de largo. La muralla se construyó para proteger a la gente de ataques nómadas e invasiones. ¿Por parte de qué? Amparo, o tenemos una gran protección. ¿Este es quién? Este es Dios. Él nos protege cada día de los ataques, de las amenazas que nos quieren destruir. Un amparo nuevamente es una protección. Hay una diferencia entre una persona angustiada y una persona inquieta, ¿sí? Hay una diferencia entre una persona angustiada y entre una persona que inquieta, ¿sí? ¿Qué hace la persona angustiada, hermanos? La persona angustiada pierde el control y en medio de una dificultad pierde el control y en medio de una dificultad y en medio de un problema no busca la solución. Cae en la desesperación, hermanos, ¿sí? Y no busca la solución. El problema aún sigue ahí. ¿Qué hace una persona que esté inquieta por el problema, hermanos? Aunque está meditando y está buscando ¿qué? Está buscando la solución para el problema que esta tiene. No se queda ahí en el problema, ¿sí? La solución es no tener ¿qué? Miedo. La solución es no temer. La solución necesita. Mejor que la angustia es que, hermanos, es el refugio en Dios. Mejor que cualquier angustia, mejor que cualquier temor, hermanos, mejor que cualquier desesperación por la que tú estés atravesando, lo mejor que tú puedes hacer es que ahí es donde está la solución, ahí es donde está el remedio. O sea, los terremotos demandan que la protección de parte de ¿quién? De Dios. Luego, hermanos, el punto B dice que también demandan el poder ¿qué? El poder divino. Eso también los traigo del versículo ¿qué? ¿Nuestra qué? Nuestra fortaleza. Demandan el poder ¿qué? Divino. Algunos consideran que este salmo se escribió cuando un hombre asirio llamado Sennacherib estaba amenazando la ciudad de ¿qué? La ciudad de Jerusalén. ¿Se acuerdan quién fue Sennacherib, hermanos? La ciudad de Jerusalén. ¿Se acuerdan quién fue Sennacherib, hermanos? ¿Se han leído ustedes, hermanos, Segunda de Reyes, capítulo 18, 19 y 20? ¿No? Se los voy a dejar de tarea, hermanos. Allí viene toda esta información. Y entonces, hermanos, Sennacherib le manda mensajeros ¿a quién? Le manda mensajeros a Ezequías. Y le dice Sennacherib: hemos conquistado varias naciones. Todas las naciones que hemos conquistado eran naciones poderosas.
Todas estas naciones tenían dioses. Todas estas dioses que según ellos los iban a proteger, que según ellos los iban a defender, que según ellos estos dioses iban a luchar en favor de ellos. ¿Y sabes qué fue lo que ocurrió? Todas estas naciones fueron conquistadas por Sennacherib. Todas estas naciones fueron conquistadas por el rey. Los mensajeros de Sennacherib, ¿a quién? A Ezequías. Ezequías, hermanos, escuchó las noticias. Ezequías rasgó sus ropas, lo que siempre hacían los reyes cuando estaban indignos. Rasgó sus ropas, hermanos, y buscó ¿a quién? Buscó a Dios, hermanos, en medio del problema, de ese terremoto, de ese sisma tan grande por el que él estaba atravesando, hermanos. ¿Buscó a quién? Buscó a Dios, hermanos. La noticia que le llegó decía: no importa que busques la ayuda de Egipto, no importa que busques la ayuda de ningún rey, de ningún Dios, no hay nada, rey, de ningún Dios, no hay nada que te pueda librar de mis manos. No hay nada que te pueda librar de la conquista, de la acechanza militar que está cerca de ti. Y Ezequías, hermanos, tomó la decisión de ¿qué? De confiar en Dios. Y Ezequías, hermanos, tomó la decisión de ¿qué? De confiar en Dios. Despidió a los mensajeros de Sennacherib. ¿Y saben a quién fue a buscar después de orar a Dios? Fue a buscar a Isaías. Y le lleva, hermanos, la amenaza de Sennacherib a Isaías. Isaías busca a Dios en oración, y la respuesta de Dios a Isaías es: no temas, no te preocupes. El desafío no ha sido contra ti. La lucha no es contra ti, sino ¿contra quién? Contra mí. Déjalo en mis manos. Si usted sigue leyendo, hermanos, el capítulo 18, 19 y 20 del segundo libro de los Reyes, se va a dar cuenta que el ejército que traía Sennacherib era un ejército tremendo, numeroso, hermanos, cuantiosos. Y dice, hermanos, el texto, que el ángel de Jehová se movió, y el ángel de Jehová tomó la vida de 185,000 soldados del ejército ¿de qué? Del ejército de Asiria. ¿De qué les sirvieron las armas? ¿De qué les sirvieron los soldados? De nada, hermanos. ¿En quién confió Ezequías en medio de ese terremoto? En medio de ese temblor, de esa dificultad, hermanos. ¿Dónde estaba la esperanza de Ezequías? En Dios. ¿Respondió Dios o no respondió? Yo no sé cómo se llame tu terremoto. Yo no sé si es un problema que tú tienes con tu pareja. Yo no sé si es un problema que tienes con tus hijos. Yo no sé si es un problema, que tienes con tus hijos. Yo no sé si es un problema, hermanos, de tipo financiero. Yo no sé qué clase de terremoto es por el que tú estás atravesando. Pero sí me queda algo claro, hermanos, leyendo. Sí me queda algo claro, hermanos, estudiando la palabra de Dios. Que no hay ningún terremoto, hermanos, que pueda hacer brecha entre nosotros y la presencia de ¿quién? Y la presencia de Dios. Allí está la solución. Allí está el remedio. Ahora, hermanos, déjame decirte una cosa, Probablemente tú vayas en oración a ese terremoto, y probablemente la respuesta que tú vas a obtener de parte de Dios no sea la que tú buscas. ¿Sí? Yo no sé si usted recuerda que, hermanos, Pablo estaba experimentando una enfermedad. ¿Sí? Esa enfermedad, hermanos, ya tenía tiempo Pablo experimentándola. Muchas personas lo atribuyen, hermanos, a la vista, pero él tenía una enfermedad y se acercó, hermanos, y le oró, hermanos, varias veces al Señor pidiendo su ¿qué? Pidiendo su sanidad. Y la respuesta del Señor fue: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona ¿en dónde? En tu debilidad. No te voy a sanar, pero vas a hacer una cosa. En medio de esa enfermedad vas a depender ¿de quién? De mí. De mí vas a depender. La pregunta es aquí, hermanos: ¿Pablo murió de esa enfermedad? No, hermanos. ¿Pablo murió martirizado por predicar qué? No, hermanos. Pablo murió martirizado por predicar ¿qué? La palabra de Dios. ¿Qué te quiero decir con esto? Posiblemente tu oración, tu petición no tenga una ¿qué?
no tengo una respuesta. Pero sí tienes que estar seguro y tienes que estar confiado de una cosa. Pero sí tienes que estar seguro y tienes que estar confiado de una cosa. Que el que está a tu lado te va a ayudar a ¿qué? Te va a ayudar a pasar ese terremoto. Te va a ayudar a pasar esa ¿qué? Esa prueba. Porque eso es lo que Él va a hacer. Siempre y cuando tú ¿qué? Tú decidas confiar en Él. Siempre y cuando tú ¿qué? Tú decidas confiar en Él. Los terremotos, hermanos, en la vida de las personas que existen. Nuevamente, yo no sé cómo se llama el terremoto que tú tienes. Y si no lo tienes, aún va a llegar. Y no porque yo esté queriendo que te vaya mal. Pero si no los has experimentado, van a llegar esos terremotos a tu vida. Bueno, hermanos, los terremotos en la vida también demandan la prestación ¿qué? Divina. Habla de que cuando dice que un pronto auxilio, hermanos, ¿sí está ahí en el versículo 1? Dice que Dios es nuestro ¿qué? Nuestro pronto auxilio. ¿Qué significa pronto? Significa que Dios está dispuesto a ser hallado, listo para ayudarnos. Pronto quiere decir que tú puedes hallar a Dios porque Dios nos ama tanto que no está dispuesto a dejarnos como estamos. Dios nos ama demasiado para dejarnos como estamos. Dios no te va a dejar como estás. Dios va a venir en tu auxilio pronto como estás. Dios va a venir en tu auxilio pronto. Por tu situación, por tu terremoto, por tu temblor. ¿Sí? Él está ¿qué? Él está pronto a ¿qué? A auxiliarte. La pregunta, hermanos, es la amenaza de Sennacherib mismo día. No pasaron meses, no pasaron años, hermanos. La amenaza que Sennacherib le hace a Ezequías tuvo una respuesta el mismo día. Sí, ya era de noche, hermanos, pero el ángel de Jehová se movió en medio, hermanos, del campamento del ejército de ¿qué? De Asiria. ¿Cuántos? 185,000 soldados, hermanos, ¿sí? ¿Qué fue lo que hizo Sennacherib, hermanos, ante este acontecimiento? ¿Regresó a dónde? Regresó a Siria, hermanos. La respuesta que tuvo, hermanos, el rey Ezequías fue inmediata. Hermanos, cuando nosotros le buscamos ¿con qué? Con fe. Es con fe, hermanos, es confiando en Dios que tú te tienes que acercar ¿qué? A Él. ¿Ya leyó usted el capítulo completo del libro de Hebreos, hermanos? ¿No? El capítulo 11. ¿Sí lo ya leyó completo ya, hermano? Mire, cuando usted comienza a leer el libro de Hebreos y comienza a ver ahí la lista de todos los héroes de la fe, muchos de ellos, hermanos, nos dejan pues prácticamente boquiabiertos, ¿no? Por la confianza, hermanos, prácticamente boquiabiertos, ¿no? Por la confianza, hermanos, por la fidelidad que tuvieron ¿en quién? En Dios. Pero cuando usted sigue avanzando en la lectura, hermanos, y casi está a punto de terminar el capítulo 11, se va a dar cuenta, hermanos, que hubo hombres y hubo mujeres, hermanos, que fueron ¿qué? Hubo hombres y hubo mujeres, hermanos, que fueron ¿qué? Que fueron torturados, que fueron muertos, que fueron amenazados, que fueron lapidados, hermanos, ¿sí? ¿Sí lo ha leído? Termine de leer el capítulo 11 del libro de ¿qué? De los Hebreos, hermanos, donde se nos habla de todos los ¿qué? De los Hebreos, hermanos, donde se nos habla de todos los héroes de la fe. ¿Sabe cómo están viendo el autor de Hebreos a esos hombres? No los ve como hombres que no tuvieron fe en Dios. Los ve, hermanos, como guerreros, como héroes de la fe. Porque a pesar de que no vieron las promesas cumplidas, a pesar de que ellos le hicieron peticiones a Dios y esas peticiones no fueron contestadas, ellos tomaron la decisión de creer, de confiar, hermanos, de esperar ¿en quién? De esperar en Dios. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros, hermanos, allí en medio del terremoto de ¿qué? De la vida. Estás atravesando y le has pedido que te sane y no has encontrado la respuesta a tu enfermedad. Tú tienes que seguir esperando. Tú tienes que seguir confiando ¿en quién? En Dios.
Porque, hermanos, al final de cuentas, hermanos, resulta cierto lo que dice Pablo de nosotros. ¿Qué dice Pablo de nosotros? Dice Pablo de nosotros. ¿Qué dice Pablo de nosotros? Que somos extranjeros. Dice Pablo que somos peregrinos, hermanos, que somos embajadores, que somos representantes de Dios. ¿En dónde? En esta tierra. ¿A dónde pertenecemos, hermanos? ¿Cuál es nuestra verdadera patria? Pertenecemos, hermanos. ¿Cuál es nuestra verdadera patria? ¿Cuál es el verdadero lugar, hermanos, al que pertenecemos? Al reino de Dios. Pero como que no nos queremos ir al reino de Dios, como que queremos seguir aquí, ¿no? Pues mire, hermanos, esos últimos héroes que aparecen en el... y sus peticiones no se vieron cumplidas, pero no dejaron de ¿qué? De confiar. Y hermanos, son conocidos como héroes de ¿qué? De la fe. ¿Qué te quiero decir con todo esto, hermano? Posiblemente tú le estás pidiendo a Dios para eso que necesitas y no encuentras la respuesta. Posiblemente le estás pidiendo que cambie a la persona que está a tu lado y no la cambia, ¿sí? Pero tú no tienes que dejar de creer y no tienes que dejar de confiar ¿en qué? En Dios. Y si Dios te llama a su presencia y tú ya estás en la presencia de Dios, Él te va a explicar por qué no lo ¿qué? En la presencia de Dios, Él te va a explicar por qué no lo ¿qué? Por qué no lo hizo. Pero lo que no tiene que haber en tu vida es ¿qué? Es duda. ¿Duda en quién? En Dios. El punto número 3, hermanos, dice, ¿qué denotan los terremotos en la vida? ¿Qué denotan los terremotos en la vida? ¿Sí? Y dice el 3, hijo, ¿qué denotan los terremotos en la vida? Dice, ¿qué denotan los terremotos en la vida? Número 1, denotan un Dios que es permanente. En el versículo 1, hermanos, el salmista dice que Dios ¿qué? Dios es. ¿Qué quiere decir que Dios es? Hablando en ¿qué? En tiempo pasado. No dice el salmista Dios ¿qué? Dios será. El salmista dice que Dios ¿qué? Que Dios es. ¿En qué tiempo está hablando el salmista? En el tiempo presente, hermanos, ¿sí? Y en el momento que tú ¿qué? Que tú lo necesitas. En el momento que te hace falta. Hay gente que está viviendo en el pasado, pero Dios no está en el pasado. ¿Dios en dónde está? Dios está en el presente. Dios está en el presente. Está en tu presente. Y si Dios está en tu presente, ¿qué tú necesites de Él? Dios es lo que dice. Es un Dios presente. Es alguien que no pasa, que no se acaba. Lutero, hermanos, fue un monje agustín. Él veía que la gente tenía que dar dinero presente. Es alguien que no pasa, que no se acaba. Lutero, hermanos, fue un monje agustín. Él veía que la gente tenía que dar dinero para recibir el perdón de sus pecados. ¿Se acuerda usted de ese acontecimiento? ¿No? ¿No se acuerda cómo? Que dar dinero para recibir el perdón de sus pecados. ¿Se acuerda usted de ese acontecimiento? ¿No? ¿No se acuerda cómo se llamaba eso? ¿No? Urgencia, hermanos. Le debemos una estrellita al hermano Rodrigo. ¿Qué es una indulgencia, hermano Rodrigo? Ajá. Ajá. Amén. Oh, no tienen un buen pastor, hermano. Se está rifando el pastor. Es eso, hermanos, lo que nos acaba de decir. ¿Qué es? Pagar para que los pecados fueran ¿qué? Perdonados, ¿sí? ¿En qué año? Perdón, es en el año 1500. Vamos a ya ponerle un 1. Le falla. Miren, hermanos, como yo también me voy con la finta. A ver, no sé si puedan borrar aquí, hermanos, ¿no? Pero es el año de 1500, ¿sí? ¿Después de quién? Después de Cristo, ¿sí? En el año, ¿y quién es, hermanos? Es Martín Lutero.
¿Sí sabe usted, hermanos, que Martín Lutero es reconocido como el padre de qué? El padre de la Reforma. ¿Cuándo se inicia la Reforma? ¿En el año de qué? De 1500. ¿Cuándo se inicia la Reforma? ¿En el año de qué? De 1500. ¿Por qué se inicia la Reforma, hermanos? ¿Por qué? Porque Martín Lutero, hermanos, está viendo que, miren, los padres y la Iglesia Católica está cobrando, hermanos, para que los pecados sean ¿qué? Sean perdonados. Hermanos, que era uno de los ministros dentro de la iglesia, hermanos, decía Juan Tetzel, él no se llevaba un cajón, hermanos, él se llevaba una carretilla para poder regresar ¿con qué? Con las ofrendas que él recogía. Y hermanos, decía Juan Tetzel, en el momento de las ofrendas, en ese momento que la moneda suene, en ese momento el alma, el espíritu de tu ser querido es liberado ¿de dónde? Es liberado del purgatorio. ¿Dónde está el purgatorio en la Biblia, hermanos? No existe, pero en la doctrina de la Iglesia Católica no existe, pero en la doctrina de la Iglesia Católica sí existe. Y ellos decían, dependiendo del tamaño de tu moneda, es la rapidez para que tu ser querido o el alma de la persona que tú quieres salga ¿de dónde? Salga libre. ¿Tú quieres? Salga ¿de dónde? Salga libre de ese lugar de tormento. Y bueno, hermanos, había muchos que habían conocido a sus seres queridos que en vida habían sido muy tremendos. Y pues, ¿qué era lo que hacían? Muchas indulgencias. Le aventaba. Oiga, muchas indulgencias. Le aventaba. Oiga, hermanos, también te vendían certificados estando en vida. No, pues, ¿qué fue lo que hiciste? Pues que engañé a mi esposa, ¿no? Ah, pues te salen tanto. Y les extendían el certificado de indulgencia, hermanos, donde la iglesia había perdonado a ese individuo. ¿Por qué? Por el pecado que había cometido. Posiblemente su esposa no lo había perdonado, pero la iglesia ya ¿qué? Ya lo había perdonado. Hermanos, era un negocio ¿qué? Era un negocio redondo, hermanos. Esto de la venta ¿de qué? De las indulgencias. ¿Saben ustedes por qué la iglesia? Es exactamente para recaudar fondos, hermanos. La iglesia hace eso, ¿no? ¿Sí se acuerdan quién es este brother? Sí, Miguel Ángel. ¿Quién es Miguel Ángel? ¿Sí se acuerdan? ¿No? De David, ¿no? El que hace también la escultura de Moisés, ¿se acuerdan? Que le pone, hermanos, que están en el Vaticano. ¿Quién las hizo? Las hizo Miguel Ángel, hermanos. ¿Quién fue, hermanos, el que pintó la capilla de San Pedro, hermanos? El que hizo todas las obras de artes que están así en el techo y en las paredes. ¿Quién fue? Leonardo da Vinci, hermanos. Y ninguno de esos hombres hacía los trabajos, ¿qué? Gratis. Y ninguno de esos hombres hacía los trabajos, ¿qué? Gratis. Ninguno. Todos cobraban y cobraban ¿qué? Y cobraban bien. ¿Y quién estaba pagándole, hermanos, a estos artistas? No, les estaba pagando la iglesia. Les estaba pagando el Papa León, ¿qué? Sí, está así, ¿verdad? ¿El Papa León, qué? Sí, está así, ¿verdad? El Papa León X. El Papa León X les estaba pagando. Y pues como cobraban bien, hermanos, llegó un momento que las arcas de la iglesia, ¿qué fue lo que ocurrió? Se quedaron vacías. Se quedaron vacías. Y a este padre que se llama Juan Tetzel, investíguenlo, hermanos, por favor. A este padre que se llama Juan Tetzel se le ocurre, ¿y por qué no vendemos el perdón de pecados? ¿Y por qué no vendemos las indulgencias? Y se comienza a hacer el negocio, hermanos, de su vida. Y yo no sé si ustedes lo sepan, pero una de las iglesias más ricas del mundo es la iglesia ¿qué? Católica. Hermanos, las obras de arte más caras que hay en el mundo las tiene ¿quién? Las tiene la iglesia católica, hermanos, el Vaticano. ¿Que les produjo qué? Una tremenda ganancia.
Y entonces, hermanos, dice, fíjense, se puso a leer lo que yo siempre les digo que hagan. Y se puso a estudiar, ¿quién? Martín Lutero. Y Martín Lutero se puso a buscar tanto en los 39 libros del Antiguo Testamento como en los 27 del Nuevo Testamento, dónde venía la idea de las indulgencias. ¿Y en dónde la encontró? En ningún lugar. ¿Y saben qué hace él? Él sí hace 95 tesis, hermanos. 95 argumentos en los cuales él, hermanos, dice que eso no es bíblico. En los cuales él, hermanos, dice que eso no es bíblico. En los cuales él desafía a la iglesia, él desafía al Vaticano, él desafía al Papa León X que le diga de dónde han sacado esa idea. Y esas 95 tesis las pega, hermanos, en la puerta de la capilla donde él desafía ¿a quién? A la iglesia católica. ¿Alguien ya vio la película de la vida de Martín Lutero? ¿No? ¿Nadie la ha visto? ¿El hermano Rodrigo ya la vio? Pues levanta la mano, hermano. Yo sí la vi. ¿Quién más? Pero se las voy a dejar de tarea. ¿Sabe qué fue lo que hizo Martín Lutero, hermanos? Confió en ese Dios en el que él creía. Confió, hermanos, en ese Dios que estaba en su presente. Allí él basó su seguridad. ¿Sabe? La católica lo buscó para matarlo. Hermanos, estamos hablando de un tiempo donde la iglesia católica era más importante, tenía más autoridad que el propio rey, hermanos. Donde la iglesia católica lo que ésta decía, eso era ley, eso era palabra. ¿Sabes? Esas 95 tesis ahí en la puerta de su iglesia se estaba jugando la vida y aún así lo hizo. Y aún él buscó una respuesta, hermanos, a lo que estaba haciendo la iglesia, porque no era bíblico. ¿Sabe usted que cuando él está pegando esas 95 tesis, se está generando un terremoto? Pegando esas 95 tesis, se está generando un terremoto, se está generando un temblor en la vida de este hombre. Sabe que él puede perder la vida de un momento a otro, pero ha decidido confiar ¿en quién? Ha decidido confiar en Dios. Es el Dios que está en su presente. No es el Dios del pasado, no es el Dios del futuro, es el Dios del día de hoy. Y eso nos lo confirma Jesús, hermanos. Dice que no estemos afanados por qué es lo que vamos a hacer el día de mañana. Dice, hermanos, que bástale a cada día su ¿qué? Su propia carga. ¿Sí? ¿En dónde es en donde dice Jesús que deben de estar nuestros pensamientos? ¿En dónde es donde debemos de estar concentrados? En el presente, en el día de hoy. No te estés tronando los dedos, no te estés angustiando por lo que pasó, ni por lo que viene, sino Dios está ¿en dónde? Dios está en tu presente. Vean la película, hermanos. Vean, hermanos, que de una manera casi milagrosa, hermanos, logra salvar la vida ¿a quién? Lutero. Sí, y afortunadamente, hermanos, lo tenemos nosotros considerado. Sí, y afortunadamente, hermanos, lo tenemos nosotros considerado como el padre de ¿quién? El padre de la Reforma, hermanos. Es Martín, ¿quién? Lutero. La iglesia a la que pertenecemos, hermanos, pues procede de ahí. Ahí tiene sus orígenes. Ahí tiene sus ¿qué? Sus fundamentos. Nos desprendemos de la iglesia católica. ¿Tiene sus qué? Sus fundamentos. Nos desprendemos de la iglesia católica para formar esta iglesia que se conoce como una iglesia ¿qué? Reformada, que solo confía en la palabra de Dios, que solo confía, hermanos, en que hay un solo ¿qué? Un solo Dios, que sabe que es una sola ¿qué? Una sola fe, Dios, que sabe que es una sola ¿qué? Una sola fe, hermanos, la que ¿qué? La que salva. Esa es la iglesia, hermanos, a la que pertenecemos nosotros, esta iglesia reformada. Bueno, hermanos, el inciso B, ¿qué denotan los terremotos en la vida de nosotros, hermanos? Denotan, aquí, hermanos, en el versículo 1 dice que Dios está presente ¿en dónde? En nuestras tribulaciones. Miren, hermanos, aquí pónganme atención. Dice, me gustaría, hermanos, que el Salmo dijera, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio de las tribulaciones, para que las tribulaciones, no dice así,
Dice que las tribulaciones van a venir a mi vida, pero en las tribulaciones, dice, no voy a ¿qué? No voy a estar solo, sino que estoy completamente seguro que Dios está ¿con quién? Conmigo. Mire, mi hermano, si hay un funeral, hermanos, si usted tiene algún enfermo en un hospital, ¿quién está ahí? Ahí está Dios, hermanos. Hay alguien que está pasando por una situación difícil, también, hermanos, ahí está ¿quién? Ahí está Dios. Eso es lo que quiere decir, en las tribulaciones Dios está, hermanos, en todo momento cuando nosotros estamos atravesando por una situación. A veces pensamos que una tribulación, hermanos, es una desgracia, pero no es así. La palabra tribulum, hermanos, ¿sí? La palabra tribulum, de donde viene la palabra tribulum, hermanos, ¿sí? La palabra tribulum, de donde viene la palabra tribulación, viene de una vara, hermanos, de una vara. ¿Sabe para qué se utilizaba esa vara, hermanos? Para separar el trigo, ¿de qué? Para separar el trigo de la cáscara de ¿sí? Hermanos, se triganos así en campos grandes, y entonces se agarraba el tribulum, ¿sí? ¿Y sabe qué se hacía con la vara? Se golpeaba, ¿qué? El trigo. Y se golpeaba, y se golpeaba, y se golpeaba, y se golpeaba. Mira, hermano, porque el trigo no habla. Pero si el trigo hablara, hermanos, en cada golpe me duele, me duele, me duele. Cada que el campesino golpeara el trigo diría que me duele. ¿Sabe que después de darle una paliza, hermanos, con esa vara al trigo, qué es lo que hace el campesino? El campesino, hermanos, pone el aire se lleva la cáscara y lo único que cae al canasto es el ¿qué? Es el trigo. Hermanos, pareciera que el trigo está pasando por un dolor, pareciera que el trigo está pasando por un sufrimiento, pero lo que el tribulum está haciendo es separar, ¿qué? De lo que no. Así hace Dios a veces en las tribulaciones. A veces Dios te deja entrar a una tribulación porque está quitando esa cáscara que no te deja crecer, esa cáscara que no deja que la bendición de Dios llegue a tu vida. Él está trabajando en tu vida. Esa tribulación te va a servir a tu vida. Él está trabajando en tu vida. Esa tribulación te va a servir para que tú dependas cada día más de Dios. Esa tribulación te va a servir para que tú busques a Dios en medio de esos terremotos, en medio de esos problemas. No se trata de ir a consultar la tarjeta de crédito, no se trata de ir a consultar al familiar que siempre te ayuda a salir de las dificultades. Se trata de ir y de buscar ¿a quién? A Dios. Estás siendo atribulado, pero Él está trabajando ¿en dónde? En tu vida. ¿Ya había visto estas situaciones así, hermanos? Ya había visto que también en las tribulaciones Dios nos saca con una ¿qué? Con una fe cada día más grande. Es un proceso, hermanos, que Dios está empleando ¿para qué? Para trabajar en nuestras vidas. ¿Qué? La tribulación. Es un proceso, hermanos, donde Dios va a transformar este terremoto en una ¿qué? En una bendición. ¿Usted cree que Dios pueda hacer eso? ¿Se acuerda del terremoto de Job? ¿Sí se acuerda de ese terremoto? ¿Sí se acuerda, hermanos? Decía un pastor que tuvimos durante muchos años que para complicarle más las cosas a Job le deja a la esposa, porque le quita todo. ¿Sí? Cosas a Job le deja a la esposa, porque le quita todo. ¿Sí se acuerdan que le quita todo? Los hijos, todo, las posesiones, todo, pero le deja a la esposa. ¿Se acuerdan? Y luego la esposa ya lo ve, hermanos, bien enfermo. Lo ve, hermanos, lo ve rascándose con piedras. ¿Y qué le dice la esposa? Hermanos, lo ve rascándose con piedras. ¿Y qué le dice la esposa? ¿Quién se acuerda? Ajá, maldice a Dios y muere. No, ve cómo estás. ¿Sí recuerdan eso, hermano? Y hermano, ¿qué pasa con el terremoto de Job? Hermano, ¿qué pasa con el terremoto de Job? ¿Sí ha leído Job, hermano? ¿Sí? ¿Qué pasa con el terremoto de Job? ¿Qué pasa al final? Todo lo que le quitó Sarita, ¿lo qué? Se lo multiplica. Lo bendijo, hermanos.
hijos que él le quitó, se los volvió a dar, ¿qué? En una doble cantidad, hermanos. Lo único que le volvió a dejar fue la esposa. Sí, esa no se la quitó, hermanos, ¿eh? Pero ¿sabe qué, hermanos? Esa esposa, a través de esa tribulación, su fe y su confianza en Dios, que creció. La de Job de una manera que plena, de una manera completa. Hermanos, Dios fue el que hizo que ese terremoto de Job se transformara en una ¿qué? En una bendición. Sí lo hace, hermanos. ¿Se acuerda de Hechos capítulo 16, hermanos? ¿Se acuerda de ese texto? ¿Qué es lo que ocurre? Fíjense en la ciudad de Filipos. Y de repente se acerca una joven que es adivina, hermanos. Les empieza ahí a profetizar a estos hombres. Y Pablo se voltea y le echa fuera el espíritu de adivinación. ¿Se acuerda de eso? ¿Y qué hacen con Pablo y Silas? Los meten a la cárcel, hermanos. Pero antes de meterlos a los cepos, ¿qué hacen? ¿Quién se acuerda qué hacen con ellos? Ay, hermanos, eran como los judiciales que antes daban tehuacanazos. Les dan unos tehuacanazos, hermanos, y les dan una golpiza. Antes de meterlos ¿en dónde? En los cepos. Antes de meterlos ¿en dónde? En los cepos. En los cepos. Los cepos, hermanos, eran unas cosas de madera que te inmovilizaban de las manos y de qué? Y de los pies. Y hermano, ¿se acuerda usted qué estaba haciendo Pablo y Silas en ese momento? ¿Qué estaban haciendo? Estaban alabando. Estaban adorando ¿a quién? Estaban en un terremoto, hermanos. Pablo y quién? Y Silas. Y en medio de ese terremoto, ¿qué hacían? Cantaban salmos e himnos. ¿En quién estaban confiando en ese momento que estaban atravesando por ese terremoto? ¿En quién? En Dios, hermanos. En Dios estaba su fe, su confianza, su fortaleza. Sabían que era el Dios de su presente. Sabían que ese Dios estaba allí al lado de quién. Sabían que ese Dios estaba allí al lado de quién. De ellos. Era un problema, sí, pero Dios estaba ¿en dónde? Dios estaba ahí. Si usted sigue haciendo la lectura, hermanos, del capítulo 16, ¿qué fue lo que ocurrió, hermanos, cuando los dejaron en los cepos? Pero hubo un ¿qué? Pero hubo un ¿qué? Hubo un terremoto, hermanos, hubo un temblor. Hubo un temblor. ¿Y sabe qué fue lo que pasó, hermanos? De repente un candado brincó por aquí, hermanos. De repente una cadena brincó por allá. De repente la pared, hermanos, de la cárcel, ¿qué fue lo que ocurrió por allá? De repente la pared, hermanos, de la cárcel, ¿qué fue lo que ocurrió con ella? Se derrumbó, hermanos. De repente la pared cayó, hermanos, ¿sí? Y hermanos, Pablo y Silas quedaron ¿qué? Quedaron en libertad. ¿Recuerda usted eso? Hermanos, recuerda que el carcelero baja, hermanos, apuradamente. ¿Y qué es lo que quiero? Baja, hermanos, apuradamente. ¿Y qué es lo que quiere hacer? Se quiere quitar la vida. ¿Por qué se quiere matar a ese hombre, hermanos? Pensaba que se habían escapado. Y si tú en esos tiempos perdías un preso, ¿qué te costaba? La vida. Pensó que habían escapado allá detrás del polvo, ¿sí? Detrás de todo el desastre, que le dice, no te hagas daño, no hemos huido, estamos aquí en este lugar. ¿Recuerda eso? ¿Y se acuerda, hermanos, ese hombre que hizo el carcelero? Amén. Ajá. Ajá. Todos, junto con el carcelero. Hermanos, no me crea el chisme, hermanos, ¿no? Pero dicen que ahí, en la cárcel del carcelero de Filipos, hermanos, nació la iglesia de ¿qué? De Filipos. Ahora, hermanos, mire, Pablo no le aventó un curso de discipulado ¿a quién? Al carcelero. Pablo, hermanos, no le estuvo predicando una y otra y otra y otra vez sermones y sermones ¿a quién? Al carcelero de Filipos. No, hermanos. Pablo dio un testimonio de vida, hermanos. ¿Cómo puedes estar cantando salmos? ¿Cómo puedes estar cantando himnos en medio de esa situación donde te acaban de golpear, donde acaban de abusar de tus derechos?
¿Cómo puedes estar haciendo eso? Eso, hermanos, dar de tus derechos. ¿Cómo puedes estar haciendo eso? Eso, hermanos, eso sacudió la vida ¿de quién? Del carcelero. Eso le cimbró todos los cimientos ¿a quién? Al carcelero. No encontraba una respuesta a lo que él estaba viendo. Los golpeamos, los torturamos, les hicimos daño y no dejan de depender ¿en quién? En Dios. Le cantan salmos y le cantan himnos ¿a quién? A Dios. Eso, hermanos, eso causó un temblor en la vida del carcelero. Y luego, hermanos, cuando se produce el otro temblor, ¿sí? ¿sí? Cuando los lleva a su casa, hermanos, ese terremoto, ¿sí? Ya se había cautivado de su fe. ¿Y qué es lo que hace? Le pregunta a Pablo, ¿qué tengo que hacer para ser qué? Salvo. ¿Qué tengo que hacer para tener lo que ustedes tienen? Yo quiero experimentar eso que ustedes están viviendo. ¿Y qué fue lo que le dijo Pablo? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu ¿qué? Y tu casa. Allí hubo, hermanos, no solamente un temblor físico, sino hubo un temblor ¿qué? Espiritual. El temblor físico, hermanos, quitó las cadenas, quitó los cepos y tumbó la pared. Pero el temblor espiritual, hermanos, ganó el corazón del carcelero de Filipos y de toda su familia. Y otra vez, no me crea, investíguele. Parece ser que ahí nació la pared. Pero el temblor espiritual, hermanos, ganó el corazón del carcelero de Filipos y de toda su familia. Y otra vez, no me crea, investíguele. Parece ser que ahí nació ¿qué? La iglesia de Filipos. ¿Se da cuenta, hermanos, cómo un temblor a veces tiene un propósito, hermanos? ¿Se da cuenta, hermanos, cómo atravesar por una situación tan difícil, hermanos, tiene un propósito para nuestras vidas? Dios está obrando, hermanos, Dios está trabajando ahí. Y lo que Dios quiere, hermanos, es bendecir, hermanos. Y es una bendición que está en qué tipo. Ese es el Dios en el que nosotros creemos. Ese es el Dios en el que nosotros confiamos. Y pues recordemos, hermanos, que Dios es el mismo de ayer, de hoy y de ¿qué? De siempre. Mire, hermano, ya tenga paz en su corazón, ya vamos a terminar, ya llegamos a la conclusión. Fíjense bien, hermanos, dice, de tu temblor, busca a Dios, deja que Dios haga la maravilla que tu vida está necesitando. Más grande que cualquier terremoto es Dios. Más grande que cualquier temblor es el poder de Dios. Si tú confías en ese Dios, el poder y la bendición de Dios van a venir a tu decisión el día de hoy. No sé qué está pasando en tu vida, no sé cuál sea tu crisis, qué estás experimentando, no sé lo que te está moviendo, la estabilidad del suelo de tu vida, no sé, pero lo que sí sé es que cualquier terremoto no debe de qué. Pero lo que sí sé es que cualquier terremoto no debe de qué, no debe de asustarte, porque más grande es Dios, porque Dios es el amparo, la fortaleza y el pronto auxilio de que tu vida necesita. Hay algo mejor que depender de tus propias fuerzas, y eso es depender de tus propias fuerzas, y eso es depender de qué, de la fuerza de Dios, que te ama y que desea ayudarte. Confía en Dios, no temas y tómate de su mano, porque Él está contigo en tu situación, en tu dolor, en tu desmayo, en tu crisis, en tu dolor, en tu terremoto. Allí está ¿quién? Allí está Dios. Y esa es mi invitación, hermano. Esta mañana yo lo invito a que en medio de todos estos terremotos, de todas estas crisis, hermanos, de todos estos problemas por los que está atravesando, usted confía en quién. Sí lo va a hacer. No se trata de confiar en el familiar, no se trata de confiar en la tarjeta de crédito ni en la de débito, porque luego ahí hay menos dinero que en la de crédito. Se trata de confiar en quién, en Dios. Amén, hermanos. Bien, hermano, póngase de pie, le voy a pedir ese favor, póngase de pie, cierre sus ojos. Padre, queremos terminar, Señor, pidiéndote que aumente